la 1 de la tarde va a jurar hoy el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, el cargo. Lo va a hacer en presencia del presidente del Gobierno, del ministro de Justicia, Rafael Catalá, y también, por supuesto, del rey, porque va a tener lugar la ceremonia, que va a ser además bastante breve, en el Palacio de Zarzuela, como suele ser habitual. Habrá que esperar a ver si jura o promete ese cargo. Un nombramiento que no se esperaba. De hecho, Alfonso Alonso ni siquiera estaba en las quinielas. Es una persona muy cercana a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, que sale sin duda reforzada con este nuevo nombramiento, por si no lo estuviera ya en el Ejecutivo, en un Gobierno en el que ya acumula en algunos de los casos hasta 10 cargos, según se han contabilizado en las últimas ocasiones. De hecho, era ella la que ha estado hasta ahora con las gestiones del Ministerio de Sanidad desde que dimitió Ana Mato. Alfonso Alonso ha sido su número 2 en el Congreso en la anterior legislatura y después fue nombrado portavoz en sustitución de Soraya cuando esta fue designada vicepresidenta del Gobierno. En un primer momento se habló incluso de que pudiera coger esta cartera José Ignacio Echaniz, que es consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha, pero él mismo se descartaba. Es una persona cercana a María Dolores de Cospedal, así que en esa disputa habitual que suele tener lugar en las designaciones y también en ver quién se hace cargo de una nueva cuota de poder, parece que ha vuelto a ganar, en este caso, Soraya Sáez de Santamaría. Va a quedar por conocer todavía quién es el portavoz que sustituye en el Congreso a Alfonso Alonso. Ayer, preguntada por esa designación, la vicepresidenta del Gobierno se mostraba eufórica, lo podemos percibir en el tono de voz que vamos a escuchar, y elogiaba a Alfonso Alonso. Alfonso Alonso es un gran político y un excelente gestor. Lo ha demostrado a lo largo de las responsabilidades que ha tenido en los distintos ámbitos, en el ámbito local, en el ámbito parlamentario. Une una vena política muy importante y un carácter de gestor acreditado, que son las dos cuestiones que se necesitan mucho en sanidad y servicios sociales. Bueno, se trata de un perfil político más que técnico. Es de hecho hoy lo que puedan poder encontrar en todos los medios cuando lean el perfil de Alfonso Alonso. Proviene del Partido Popular Vasco y es una persona que, más que dedicada, por supuesto, a la sanidad, lo ha estado dedicada a las cuestiones políticas y además que siempre ha favorecido el hecho de que los medios de comunicación puedan hablar con él. Concede en general entrevistas y comparece sin problema en las ruedas de prensa, lo cual viene a determinar que quizá el Gobierno de Mariano Rajoy esté dando un nuevo impulso para acercarse más a los medios de comunicación, al Ejecutivo, en esa línea que quieren seguir en este último año muy marcado por las elecciones autonómicas y locales y también ya de cara a 2016 por las elecciones generales. De hecho, era una cuestión que se abordaba ayer en el Comité Ejecutivo, donde Mariano Rajoy pedía a los suyos, según ha trascendido a la prensa, que tienen que hablar más, que hay que incrementar la actividad del PP y del Gobierno y que hay que trabajar para ocupar todos los espacios. Prueba de ello es que hoy, cuenta Pablo Montesinos en Libertad Digital, María Dolores de Cospedal va a acudir este mismo sábado a la Sexta, algo que no es muy habitual entre los miembros del PP y del Ejecutivo. Veremos también si estas recomendaciones se las aplica el propio Mariano Rajoy, porque no es nada partidario de comparecer ante los medios de comunicación ni tampoco de conceder entrevistas. De hecho, parece que a lo largo del mes de diciembre no se va a someter al control de la oposición en el Senado, aunque sí comparecería quizá en el último Consejo de Ministros del año también para hacer balance, como suele ser habitual. Estamos pendientes también de la designación de los candidatos que dependen de Mariano Rajoy de cara a esas elecciones municipales y autonómicas, de un Mariano Rajoy que habitualmente lo suele dejar para el último momento, como hemos visto en las elecciones europeas con la designación de Arias Cañete, que le impidió elaborar una campaña muy prolongada y le llevó a incurrir en varios errores, sobre todo de estrategia, en algunas declaraciones que fueron bastante polémicas. Esto no ha impedido que Mariano Rajoy siga en sus planes y en su manejo magistral de los tiempos y seguramente retrase la designación de candidaturas hasta quizá finales del mes de enero, cuando tiene lugar la Convención Nacional del PP los días 24, 25 y 26 de enero. Ayer Ignacio González, que es una de las personas que se espera que pueda ser designada para la Comunidad de Madrid, pedía al presidente del Gobierno, en la tarde, de Dieter celeridad en este asunto para despejar incógnitas y no generar incertidumbre. Creo que cuanto antes tengamos eso definido, pues es mucho más fácil el hacer todo ese trabajo de calle y de proximidad que es muy importante cuando empiezan los periodos electorales.
Y otro asunto que está sobre la mesa, además de las candidaturas, sin duda algo muy importante, sobre todo en lo que se refiere a las plazas en Madrid y Valencia, porque van a servir de termómetro para ver qué apoyos tiene el Partido Popular de cara a las elecciones generales, es también la posibilidad de una coalición entre el PP y el PSOE, sobre todo viendo cómo vienen las encuestas. Ayer María Dolores de Cospedal era preguntada por este asunto en Telecinco y a primera hora de la mañana decía que es algo que no descartan y que contemplan y que de hecho al Partido Socialista le han propuesto ir de la mano en varios asuntos de Estado, pero que estos lo han rechazado, pero posteriormente, después de ese comité ejecutivo del PP, en rueda de prensa decía que es algo que ahora mismo no se plantean. Nosotros la contemplaríamos si no tuviéramos mayoría absoluta. En Alemania hay una gran coalición porque Angela Merkel no tiene mayoría absoluta y hay una gran coalición con el Partido Socialista de Alemania. En cualquier caso, nosotros hemos ofrecido al Partido Socialista coaliciones importantes en los grandes temas de Estado. Y hasta la fecha parece que no ha sido muy fructífero el ofrecimiento. Yo he contestado una pregunta puntual en una hipótesis en la que hoy no estamos ni nos planteamos, se lo digo con toda claridad. Bueno, pues muchísimo más molesto se mostraba César Luena en el Partido Socialista porque este es un asunto que les compromete muchísimo de cara a la posibilidad de conseguir o restar votos, porque el hecho de mostrarse a favor de un pacto con el Partido Popular en las elecciones generales seguramente enfadaría bastante a los que habitualmente votan al Partido Socialista, y si se muestran en contra de un posible acuerdo también dan lugar a entender que quizá estén más cercanos de Podemos, algo que tampoco les conviene de cara sobre todo a esas elecciones generales. Escuchamos lo que decía ayer César Luena y la negativa en hasta 3 y 4 ocasiones o 5 según se pueda contabilizar, ahora lo van a oír, a la posibilidad de que exista una coalición de gobierno. Y a los que quieren pactar con el PSOE, y lo digo por el Partido Popular, que no. Ni hemos pactado una cosa obscena como querían, que era pactar. ¿Cómo va a pactar el PSOE con la derecha corrupta para frenar la corrupción? Eso es un imposible. Y ahora están detrás, creo que hoy una de las responsables, la señora Cospedal, lo decía, están detrás de una gran coalición, que no. El Partido Socialista va a ganar las elecciones, el Partido Socialista va a salir a ganar las elecciones. Pues también se pronunciaba sobre este asunto Susana Díaz, que era partidaria de atacar tanto al Partido Popular como a Podemos. Escuchamos lo que dice la presidenta de la Junta de Andalucía. Considero que la política de Rajoy está aniquilando a las clases medias. Y buena parte de ese mérito que algunos llaman, yo creo que con desacierto, régimen del 78, es un elemento a proteger. Y me parece nocivo para España desconocer o despreciar esos logros, que es lo que subyace en el fondo del discurso de la fuerza política de Podemos. Entonces, a mí no me da ninguna seguridad Podemos, y lo que tiene que hacer el PSOE es defender lo que crea que es bueno para este país, al margen de lo que defiendan otros. En lo que a mí respecta, no me siento identificado ni con uno ni con otros. Bueno, pues es interesante lo que dice sin duda Susana Díaz, porque también del resultado en las elecciones locales y autonómicas va a depender el futuro de Pedro Sánchez y también, por supuesto, de Susana Díaz por la posibilidad de que pueda presentarse como candidata para liderar la lista del Partido Socialista en las elecciones generales. Así que lo que pueda seguir o lo que pueda marcar como línea estratégica Susana Díaz, sin duda va a ser algo a lo que tendremos que fijarnos. Pero esta cuestión de la coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista ya está sobre la mesa de los empresarios. Es un asunto que preocupa muchísimo, la inestabilidad política, el hecho de que no se pueda gobernar de cara a la próxima legislatura y sobre todo ante el ascenso de Podemos en las encuestas. Ya son varias las voces que están pidiendo un acercamiento entre las dos formaciones principales por el hecho de que seguramente no van a conseguir la mayoría absoluta. Vamos con el resto de noticias con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro. Los presidentes de Telefónica, Repsol y Bankia han defendido el bipartidismo y han criticado a Podemos en un acto empresarial en Madrid. El presidente de Telefónica, César Alierta, ha afirmado que el bipartidismo ha funcionado en España. Mientras, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, defendía los grandes pactos entre partidos y señalaba que cuando los españoles acudan a votar van a elegir lo mejor porque el pueblo español, decía, es muy maduro. El presidente de Bankia, Ignacio Goirigolzarri, consideraba que el derecho al crédito que defiende Podemos es inseparable de la obligación de devolverlo.
devolverlo. Además decía que más que de bipartidismo, él hablaría de una serie de principios en los que hay que estar de acuerdo todos. Bueno, le recomendamos el artículo del director de este programa, Federico Jiménez dos Santos, en el diario El Mundo, que habla precisamente de esta cuestión y de las declaraciones del presidente de Bankia sobre Podemos. Dice o crédito o descrédito, y afirma que lo más serio sobre las economicositas de Podemos lo ha dicho el resucitador de Bankia, Ignacio Goyri Golzarri, recordando que el derecho al crédito que pretende Podemos es inseparable de la obligación de devolverlo, porque no hay un derecho que no suponga una obligación. Y señala en su artículo el director de este programa que esa confianza mutua en el cumplimiento del pacto es lo que hace funcionar la economía. Concluye afirmando que para que España tenga crédito entre los españoles tenemos que recuperar la confianza en España. Sin eso, nada. Así que, como ven, es un asunto que está ahora mismo sobre la mesa. A ver sobre todo qué ocurre, porque queda apenas algo menos de un año para esas elecciones generales y va a determinar también el futuro de este país y del PP y del resto de formaciones, lo que pueda ocurrir ya en mayo del próximo año en esas elecciones municipales y autonómicas. Otro asunto, sin duda, que preocupa es lo que está ocurriendo en Cataluña. Por un lado Podemos y por otro lado Cataluña son los temas centrales que se tienen que abordar en nuestro país, y sobre todo de cara a esa independencia que ya han marcado desde el Gobierno de Cataluña en un plazo de 18 meses. Y no solamente por este asunto, sino que ahora esa amenaza también se complementa con el hecho de exigir continuamente, como estamos viendo, de nuevo dinero al resto de españoles, al Estado español, nada menos que en las cuentas que presentaban ayer hasta 2.500 millones de euros que dicen que le debe el Estado a la Generalidad en concepto de deuda histórica. De esa manera pretenden cuadrar unas cuentas que aumentan el gasto público por primera vez en 5 años, lo que sin duda va a incumplir los objetivos de déficit marcados para las comunidades autónomas y, por tanto, para todo el conjunto del Estado, en unos objetivos que tenemos que cumplir con Bruselas. Esquerra Republicana ha rechazado la lista única de Artur Mas. Lo anunciaba ayer Oriol Junqueras en Barcelona en la presentación de su hoja de ruta hacia la República Catalana. El líder de Esquerra pretende que Mas convoque elecciones plebiscitarias y que los partidos separatistas se presenten con sus siglas y sus candidatos. Junqueras considera que si el bloque separatista obtiene la mayoría, tendría un mandato democrático para crear las estructuras de Estado catalanas y negociar con España, mientras redacta su propia Carta Magna y crea su Ministerio de Exteriores y Hacienda. En primera fila estaba Artur Mas. Escuchamos a Junqueras. Un primer instrumento, por ejemplo, sería que las diversas candidaturas que haya en las próximas elecciones compartiesen al menos una parte del nombre de estas candidaturas. Por tanto, el que haya un elemento en común en la candidatura para la independencia y después que haya una especificación, que mucha gente necesita esta especificación. El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, ha presentado los presupuestos de la Generalidad para 2015. La partida presupuestaria destinada por la Generalidad catalana a las embajadas sube un 36,5%, mientras la de Sanidad se incrementa solo un 1,5% y la de Educación un 6,9%. Entre la partida de ingresos y gastos hay un desfase de 2.500 millones de euros que el gobierno catalán espera que le transfiera al Estado en concepto de deuda histórica. Mas-Colell, de hecho, reconocía que Cataluña no tiene ingresos y que por eso no contempla que esa transferencia no se produzca. ¿Cómo podemos entonces cuadrar los presupuestos con la insuficiencia actual de nuestros ingresos? El gobierno catalán, y aquí es donde digo que estos presupuestos tienen un plus político respecto a los presupuestos habituales. El gobierno reclamará al Estado el pago de deudas históricas y otros ingresos justificados, así como el reparto justo de los objetivos de déficit entre administraciones. Bueno, pues el consejero catalán, con todo el descaro, llegaba a hablar incluso de unos presupuestos políticos y no económicos, en referencia a esa partida que esperan que le transfiera el resto de los españoles, de nada menos que 2.500 millones de euros para gastar, como estamos viendo, además, en embajadas y en ese proceso independentista que han iniciado y que continúan, además, sin que nadie lo impida, por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Esto a pesar de que ayer el ministro de Justicia, Rafael Català, se mostraba crítico con los nacionalismos y lo comparaba con lo que hemos vivido en el siglo XX. Escuchamos al ministro de Justicia. Esa sustitución de Rousseau por Carl Smith, defensor de la superación de la ley democrática mediante la acción supuestamente legitimadora de las masas, a mí me resulta de lo más inquietante y tiene precedentes de infausto recuerdo que todos ustedes conocen.
Bueno, y atención a la decisión escandalosa de la Audiencia Nacional, con la sección penal presidida por Fernando Grande Marlaska a la cabeza, que ahora es partidaria de reducir las penas a 4 etarras sanguinarios, justo cuando se acababa el límite de plazo para que esta ley europea fuera cancelada y de esa manera evitar que se beneficie a los terroristas. Los magistrados pretenden reducir las penas de los etarras al restar los años que ya han cumplido en Francia. La decisión se producía ayer a solo 24 horas de que hoy entre en vigor la ley que restringe una decisión marco de la Unión Europea que permitía a los terroristas adelantar su excarcelación. La Sala Segunda de la Audiencia, sin embargo, ha decidido en dirección contraria y se opone a acumular los años que otro etarra, Ignacio Bilbao, cumplió fuera de España. Los 21 detenidos por la reyerta que el domingo costó la vida a un ultra del Deportivo de La Coruña han quedado en libertad con cargos acusados de participar en riña tumultuaria. El fiscal había pedido prisión para 9 de los arrestados. La policía dice ahora que conocía la celebración de la macroquedada en los alrededores del Vicente Calderón que derivó en la reyerta. El líder del PSM, Tomás Gómez, pide la dimisión de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Le acusa de mentir por manifestar que la policía no tenía conocimiento de la llegada de los ultras. Ayer, a la salida del féretro del fallecido, un familiar agredía a un cámara de televisión. El Deportivo cerrará la grada de los ultras durante 2 partidos. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, anunciaba la expulsión del Frente Atlético de su estadio. La decisión que hemos tomado es la de expulsar al Frente Atlético como peña. La afición del Atlético de Madrid es mucho más que eso, es la mejor afición de España, y todos aquellos que no entendáis que los valores del deporte están asociados a la convivencia y a venir con las familias, a venir con los amigos, sobráis, no tenéis que venir aquí nunca. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, podría no seguir al frente del caso Gürtel y del caso Bárcenas. Así lo dejó entrever ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que desveló que la plaza que el magistrado ocupa provisionalmente en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia podría salir a concurso. Catalá ha defendido que la hipotética marcha de Ruz tan solo se trataría de un procedimiento que se da en todos los organismos públicos. Jornada de puertas abiertas hoy y mañana en el Congreso y en el Senado. Será desde las 9:30 de la mañana a las 7 de la tarde, con motivo del 36 aniversario de la Constitución. Jesús Posada será el encargado de recibir a los primeros visitantes en el Congreso, que en 2013 registró el número más bajo de los últimos 5 años. En el Senado, Pío García Escudero no ejercerá de anfitrión por encontrarse de viaje. Sobre los actos de conmemoración, Partido Popular y Ciudadanos han renunciado a manifestarse por la Constitución en Barcelona. La policía ha detenido en Melilla a un sospechoso por el asesinato de un hombre de 30 años y una mujer de 20 por herida de arma blanca. La zona del suceso permanece aún acordonada. Ambas víctimas son de nacionalidad marroquí y las autoridades investigan las causas del homicidio. Los servicios sanitarios intentaron reanimar al varón, que no murió en el acto, pero todos los intentos fueron fallidos. 20 años después del encargo inicial, el cuadro de la familia real del pintor Antonio López verá hoy la luz. Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía inaugurarán la muestra que se expondrá temporalmente en el Palacio Real de Madrid. El cuadro, que será de grandes dimensiones, se mostrará al público a partir de mañana. Hay que recordar que en él no aparecen ni Iñaki Urdangarín ni Jaime de Marichalar, tampoco la reina Leticia. La Paz en Madrid, el Clínic de Barcelona y el también madrileño Gregorio Marañón lideran el ranking de los hospitales públicos con mejor reputación de España. Son los resultados del primer estudio que se hace en nuestro país sobre el rendimiento y la calidad sanitaria. Entre los 10 mejores hay 5 hospitales madrileños, 3 catalanes, 1 valenciano y otro andaluz. La Clínica Universitaria de Navarra está a la cabeza de los privados. Felipe González ha recibido la nacionalidad colombiana de manos del presidente del país, Juan Manuel Santos. El motivo es que ha sido, según Santos, una persona clave para Colombia y un ser extraordinario que siempre dio buenos consejos. Felipe González prometió cumplir la Constitución y la ley colombianas y dijo sentirse emocionado porque siempre se ha sentido muy ligado al país suramericano. El Gobierno ha mejorado las previsiones de creación de empleo para el periodo 2014-2015. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que se crearán 800.000 puestos de trabajo en ese periodo, lo que supone 180.000 más de los previstos inicialmente. Lo ha dicho tras conocer los datos del paro del mes de noviembre, que ha sido el mejor de los últimos 18 años. La cifra de desempleados se ha reducido en 14.688 personas y la Seguridad Social ha ganado 5.232 afiliados. Bueno, y ahora queremos compartir con ustedes una fabulosa noticia para esta casa, y es el hecho de que el EGM nos da una subida espectacular a todos los programas de esta emisora y especialmente a Es la Mañana de Federico. Estamos seguros de que ustedes siempre han estado ahí
allí, que son los oyentes que nos han acompañado a lo largo de toda esta trayectoria de 5 años, pero que por fin, afortunadamente, ya aparecen en este EGM, que como decimos es una muy buena noticia para Es Radio. Es Radio es la cadena nacional que más crece, con una subida espectacular de un 21,3%, según la última oleada del Estudio General de Medios, que ya nos sitúa cerca de los 400.000 oyentes. Es la mañana de Federico, este programa que escuchan, lidera la cadena con un crecimiento del 32,8% y alcanza ya los 340.000 oyentes. Unos resultados históricos para la emisora, que cuenta con apenas 5 años de vida. Bueno, pues estamos aquí para quedarnos, sobre todo porque son ustedes los que nos escuchan y nos avalan para seguir adelante en esta cadena que, por muchos ataques que sufra desde muchísimos sitios, como ven, pues sigue reforzando y creciéndose cada año que pasa, con además una audiencia, como están viendo, ya cercana a los 400.000 oyentes, cifras sin duda espectaculares, así que gracias por seguir acompañándonos. Y ahora les damos un consejo, y es que si van a volar estas Navidades, lo hagan por supuesto con Iberia. Silvia. Y también para este puente de la Constitución, Maite, que apenas quedan unos días, nosotros les recomendamos que lo hagan con Iberia y que empiecen ya a preparar este próximo viaje. Les ofrecemos un destino atractivo como es Estambul, la única ciudad del mundo que pertenece a 2 continentes, a Europa y a Asia, y a la que Iberia vuela todos los días. En iberia.com van a poder encontrar las tarifas para volar a Estambul desde tan solo 138 € ida y vuelta. Ya lo ven, una ocasión que no deben perderse. Para obtener más información solo tienen que entrar en su página web en iberia.com. Gracias, Silvia, y vamos a recomendar a nuestros oyentes que nos dejen su opinión, por supuesto, de qué manera pueden hacerlo. Vanessa Vallecillo. Les recordamos el número de nuestro contestador, el 91 409 0503, 91 409 0503, nuestra cuenta de Twitter, @eslamanana de FJL, y nuestro correo electrónico, por si lo prefieren, eslamanana@radio.fm. Entre todos los oyentes que participan con nosotros, cada día sorteamos un lote de productos Lola, y ayer se lo llevó Ángel Bandera, de Albacete. Bueno, pues en unos minutos iniciamos ya nuestro tiempo de tertulia.